La idea pues es que la clase de dibujo de hoy la vamos a centrar sobre todo en el tema de hacer multiplanos. Esto tiene mucha relación con lo que yo les comentaba cuando hacíamos algunos diseños de fondos, de poner cosas en primer plano para generar esa sensación de profundidad en un dibujo que realmente es bidimensional, para generar la sensación de que estamos inmersos dentro de la historia y de que los personajes, pese a que un fondo está hecho de manera plana, parezca que están lo más inmersos en un espacio con volumen, ¿cierto? Esto se puede hacer mediante ilustración, mediante perspectiva atmosférica, como pues lo hemos estado haciendo en el dibujo de las montañas, eh, y en ilustración en cuestiones también de tamaños, cuando hacemos perspectiva visual y ponemos algo más grande cerca y algo más pequeño lejos, pues seguimos dándole como aún mayor, pues mucho más esa sensación de profundidad. Y también se hace ya con multiplano, que es cuando dibujamos en diferentes capas los fondos. Antes de comenzar, pues como ya a que desarrollemos este tema de trabajar en multicapas y cómo configuramos eso en el After para que ustedes tengan en cuenta, es aclararles que este asunto tiene que estar involucrado en el corto, o sea, no es un tema que si ustedes deciden o no ponerlo, sino que debería hacerse en algunos de los planos, o sea, en algún plano de la historia tiene que verse reflejado el efecto de parallax o de profundidad multiplano. Bueno, digamos que antes de entrar a abrir pues como el archivo y que vayamos mirando lo que les iba a mostrar, quería saber si alguno tiene dudas puntuales respecto al tema de las montañas de perspectiva atmosférica, sea en cuestión de pintar los valores, en cuestión de pintar los volúmenes de luz y sombra o en cuestión del color. Y recordarles que estos ejercicios no son para entregar ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Recuerden que en el Drive tienen la concertación de notas en la que se dice la fecha y pues palabras más, palabras menos es la semana del 15 de abril, que si no estoy mal es la que es justo después de Semana Santa. Entonces yo les podría dar el plazo después pues en esa semana del 15 de abril hasta el domingo de esa semana para que ustedes entreguen. Si por alguna razón de manera masiva ustedes consideran que el tiempo no es suficiente por la situación que se está viviendo y todo eso, podemos discutirlo, podemos hablarlo. Sin embargo, yo siento que esto es más como para que podamos abordar más temas y ustedes puedan aprender más cositas, como intentar mantener el cronograma que hemos venido trabajando. Igual ya pues eso ustedes lo mirarán y lo podemos discutir sin ningún inconveniente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda para mostrar o para hablar? Sí, ya. Contanos, Nico. Espérate, ya comparto pantalla. Mm, sí. Sí, ya sí. Así estaría quedando. Dibujo, no sé qué arreglarle. Bueno, ¿tienes Bueno, alguna duda puntual o digamos que sería para que lo ah, miremos? no, duda puntual no. Listo, no, perfecto. Bueno, no, yo en general veo los valores que están bien. De pronto en la montaña que está en el fondo, pues no las que están allá súper atrás, esa que estás seleccionando ahí, Es yo la sigo viendo todavía muy oscura. oscura. Ujú. Podría seleccionarla toda pues con las o no sé cómo tendrás el archivo y aclararla un poquito con control L o con control U, le subís luminosidad para que quede un poco más clara. De resto yo siento que en general está bien, funciona pues como lo que veo, las texturas están interesantes,
creo que funciona. Me parece que está interesante la ilustración. Ya sería como una cuestión más de ya empezar a darle el color, pero está bien, está muy bien. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más quiere mostrar o tiene alguna duda del ejercicio? Yo lo quiero mostrar. A ver usted qué, pues, qué piensa. De una, dale. Ya le comparto pantalla. Ya se está viendo. Sí, ya lo veo. Listo. Sí, sí Bueno, está viendo el Photoshop. sí, ya acá estoy mirando. Bueno, en general me parece que está muy bacano. Me parece que refinaste muchísimo como las texturas. De pronto es algo, aprovechando pues que te quedó como también como el refinamiento, pues como para Mm, mencionarle a los demás la importancia de que las imágenes no se nos vean tan desenfocadas, ¿cierto? Nosotros a veces como ilustradores digitales, sobre todo cuando estamos comenzando a ilustrar en Photoshop o en programas parecidos, tendemos a usar más la herramienta de pincel duro que la de pincel suave, perdón, más la de pincel suave que la de pincel duro, porque la suave hace que se vea todo más difuminadito, que se vea como las transiciones entre colores se vean menos marcadas, pero eso tiene una contraprestación y es que las imágenes todo el tiempo pareciesen desenfocadas, ¿cierto? Entonces hay que poner mucho cuidado con el uso de esa herramienta. A veces es más funcional utilizar pinceles con una dureza levemente mayor o bien, digamos que perfeccionar los bordes. En el caso de Migue, pues que obviamente sabemos que ilustra súper bien, también tener en cuenta que pues digamos que afinó muchísimo esa parte de la imagen, entonces la vemos con una calidad de nitidez muy buena. Las perspectivas, perdón, los volúmenes de las montañas que están atrás están muy bien, las de más adelante me gusta porque a medida que nos vamos acercando vamos viendo las zonas de sombra más marcadas que adelante, pues en general siento que vas muy bien. Creo que, digamos, de correcciones así pues como básicas, tal vez sí, el pilarcito que está más lejos, que está como al lado izquierdo en la montaña, yo siento que este. sí, ese, siento que todavía está muy oscuro. Podrías aclararlo un poquitico más. Eh, Listo. y tal vez el que sigue, el que está debajo de ese que está Es, señalando, también aclararlo un poquito, pero mucho menos que el de allá arriba, listo. listo, Sebas. Serían como las dos recomendaciones. De resto me parece que está muy bacano. Felicitaciones, Miguel. Listo, Sebas, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más quisiera preguntar o Profe, yo. de Mm, una? mm, un momento. Listo, creo que ya. Sí, perfecto, ya lo veo. Esta roca no la he terminado. Listo. Entonces, omitámosla. Muy bien. Digamos, el suelo, ay, se perdió. El suelo que pues todavía obviamente veo que no le has trabajado pues en cuestiones de volumen. El suelo, ¿qué sería? ¿Tierra, agua o qué crees que sea? Tierra. Listo, muy bien. Bueno, yo en general lo veo bien, ¿cierto? La cuestión de los valores hay que hacerle como dos pequeñas recomendaciones. La montaña que está más atrás, que es como la más alta por allá en el fondo, exacto. Esa, la zona, la zona que es iluminada, el lado derecho de esta montaña, yo ya lo veo muy iluminado respecto a la montaña, al cielo como tal. Entonces, la recomendación sería que oscurezcas un poquitico de nada la montaña en general toda, para que esas zonas iluminadas queden más o menos
del mismo tono del cielo. Esa sería la Listo. primera recomendación. Lo otro es que las montañas del fondo, no las que están súper atrás, esas que está señalando más abajito, las de abajo, esas de ahí, las sigo viendo todavía muy claras, muy oscuras. Las podemos aclarar un poquitico más para que se sienta más la distancia, ¿cierto? Y Listo. finalmente, bueno, en cuestiones de las texturas, me gustan las grietas que le estás poniendo a las montañas. Sin embargo, siento que están muy iguales todas en cuestiones de ancho y de largo. O sea, todas tienden a ser como si lo hubieras, pues como si, no sé, un ejemplo, si tuvieras un hacha y estuvieras picando la montaña con la misma hacha, entonces siento que se tienden a ver muy parecidas todas las grietas. Lo que te De recomiendo, hecho, sí, de hecho, es que yo lo tenía pensado era poner aquí como una espada clavada en esta roca, sino que es sí. que no lo he terminado y no he hecho pues la espada. En Ah, ese bueno. contexto, ¿sería igual o tendría que Pues corregirlas? en el contexto de pronto lo que tendrías que generarnos la sensación es que la espada es gigante, porque de todas Sí, formas para hacerle esas grietas a esas montañotas, pues que se supone que son montañas grandes, pues sí tiene que ser la señora espada, ¿sí me entendés? sí, sí, esa era la idea, que No, sea listo, súper. De me hecho, yo gusta, tengo pensado incluso en el fondo colocar como una silueta de un robot gigante que se está como marchando. fantástico, eso sería fantástico, me gusta mucho. Listo. Bueno, Entonces, perfecto. sería todo eso y ya. Solo corregir esos colores, ya. Sí, sería eso porque en general pues ya que me justificas lo de las grietas, pues estaría ya bien ahí, listo. Y cambiarles, Listo, aclarar las montañas de allá del fondo un poquitico. Sería eso. listo. Listo, dale, gracias Dylan. Gracias. ¿Alguien más quiere mostrar algo o ya estaríamos full con eso? ¿Alguien ha comenzado a tirar color o todavía estamos en el punto de valores, de volúmenes de luz y sombra? Estamos ahí todos al parecer. Bueno, de todas formas, Profe, a Iván, mí me gustaría mostrar. de una, claro. Espera, comparto pantalla. Ya se está viendo. Ya sí lo veo. Ah, bueno. Listo. Bueno, ay, qué bacano. Bueno, digamos que en general me gusta mucho pues el diseño. Cada uno me parece pues muy bacano también como que miremos eso y es que cada uno hace una exploración muy diferente de las grietas. Pues si miramos en general todos estamos haciendo la misma ilustración, prácticamente el mismo esquema, pero cada quien le empieza a meter como sus cosas distintas y digamos que las texturas de cada uno son muy diferentes. Eh, Estas me gustan mucho. Pasa de pronto una cosa, Juli, y es que yo siento que a pesar de que sí lo estás teniendo en cuenta, pues porque se nota que lo más cercano es más oscuro y lo más lejano es más claro, siento que están todavía las cosas en un rango muy medio. Es decir, podrías todavía aclarar un poquito más las cosas que están en el fondo y oscurecer un poquito más las que están cerca. Siento que podrías darle más a eso para que tu imagen genere mucha más profundidad, porque a pesar de que veo que lo tienes claro, pues porque sé que entendiste el tema, eh, siento que todavía la imagen no alcanza a tener la dimensión que debería tener. Eso por un lado. Por el otro yo estoy viendo como una cosita, a ver qué es eso. En las montañas hay como dos punticos, son como faritos o qué son. En las montañas de la izquierda y en las de la derecha. Hay como dos Sí, son como mini faritos. muy bacanos, me gustan. Eh, de pronto, digamos en el caso de las aves, que me parece que es un acierto muy interesante, deberías también modificarles un poco los valores a ellas. Es decir, tenemos dos aves o tres que están mucho más cerca que las otras aves, entonces las podrías oscurecer un poquitín más para dar esa sensación de que están más cerquita que las otras. Eso sería pues como la gran recomendación porque de resto pues lo veo bien. Serían esas dos cosas, aumentar los valores más aún, oscurecer y aclarar y cambiarle los valores a los pajaritos que están arriba. Listo.
Listo, perfecto, muchas gracias. A vos, gracias. ¿Alguien más, muchachos, o ya estamos full? Bueno, por lo que veo ya estamos full. Bueno, muchachos, no, muy bien, me parece que va muy buenos los ejercicios. Ustedes ya saben que sería para la semana de Pascua, máximo para el fin de semana, para el domingo. Si necesitan más tiempo, lo hablaríamos todos juntos, que no sea pues como solo un planteamiento de uno solo, sino que sea pues una mayoría. Bueno, entonces, ya les voy a compartir pantalla para mostrarles pues como el tema a continuación, que esto es fundamental para que mientras sigan elaborando los fondos ya definitivos de la historia, que quede pues como claro. A ver, ¿qué es esto? Disculpen un segundo, creo que me equivoqué aquí. Oh, denme un segundito. Bueno, listo. Muchachos, aquí yo tengo un diseño de fondos. ¿Todos están viendo la pantalla? Pongo por acá la pantalla para poder ver que me respondan. Sí se está viendo. Listo. Espérenme un momentico, yo pongo acá el Hangouts arriba para poderlos ver todo el tiempo. Listo. Tenemos entonces este fondo, ¿cierto? Más o menos funciona con la misma lógica de lo que estábamos haciendo con las montañas. Tenemos unas cosas en primer plano, otras cosas que están muy atrás, ¿cierto? Y en general, pues como una atmósfera. Este fondo, lo que se quería hacer con él era un pequeño paneo hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, un paneo lateral. Por eso es que el fondo, a pesar de que la imagen, digamos que íbamos a hacer, es Full HD 1920 x 1080, es muchísimo más largo. Entonces, esa sería como una de las primeras recomendaciones. Recuerden que a la hora de pensar paneos, de pensar o tilts, que serían como la versión vertical de los paneos, o hacer zoom o hacer otra cosa, tenemos que tener en cuenta qué tan grande o en qué proporciones tendríamos que hacer los fondos. Lo otro importante tener en cuenta es que más allá de que sea más fácil dibujar por capas, es necesario hacerlo para que yo pueda tener claro qué cosas van más adelante y qué cosas van en el fondo, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso tenemos como una neblina que sería algo que está muy delante de todo. Adicional a eso tenemos esta capa que corresponde como a los primeros planos, por eso se ven la mayoría de cosas más oscuras y probablemente en el montaje final se vean mucho más oscuras. Entonces, digamos que aquí los colores todavía se ven un poco lavados, pero es porque es más fácil de manipularlos ya después en After, digamos, terminarles de darle el color final, ¿cierto? Eso también es algo bueno a que tengan en cuenta y es que recordemos que llegar a zonas muy oscuras o zonas muy claras puede ponerse riesgoso a la hora de modificar el color. Entonces, bueno, tenemos esto. Ya entre otras cositas, está un poco desordenado el archivo. Hay pues como unos planos medios que serían algunas espadas pues que se ven ahí en el fondo, que no tenía necesidad de hacerse pues separadas, sino que como no sabíamos exactamente cómo hacer el fondo, entonces dejamos todo esto abierto así. Unos planos que siguen siendo todavía muy cercanos, pero a medida que nos vamos alejando van teniendo más detalle. Tenemos ya las rocas, que serían como de los elementos que más visualización nos generan. Y acá también es importante tener en cuenta algo. Pese a que la piedra nos está tapando una gran información del cielo, yo no puedo simplemente dejar de pintar el cielo donde acaba la piedra, sino que tengo que pintar debajo también, para que a la hora de yo de pronto mover la cámara o mover algunos elementos, no pase esto que estaba sucediendo acá, ¿cierto? Que miren que se recorta la nube. Sin embargo, como el movimiento iba a ser muy mínimo, pues era más que suficiente esa posición que tenía ahí la nube, ¿cierto? Muy bien, entonces ya de ahí hacia atrás siguen pues como algunos otros elementos. Vemos acá las montañas que
que empiezan a estar en el fondo, el suelo pues obviamente, las montañas que están mucho más atrás y finalmente por acá está el skyline que sería pues como esas que se encuentran por allá súper atrás y que prácticamente son siluetas porque como estamos hablando de un entorno tan gigante entre comillas, estamos hablando pues como de un espacio muy abierto, pues la idea para generar esa sensación es digamos que simplemente insinuar el color de esos objetos que están atrás. Bueno, por acá tenemos unas nubes y eso sería pues básicamente como la composición. Entonces, al yo tener todas estas capas por separado y yo las importe al After Effects, el After Effects me va a permitir hacer lo siguiente. Esperen un segundo. Les voy a mostrar antes de abrir este archivo desde cero pues cómo se deberían importar. Bueno, vamos a dejar aquí el archivo. Entonces, la forma, digamos, más conveniente, o por lo menos la que yo uso más, es simplemente arrastrar el archivo que les acabo de mostrar de Photoshop con sus capas lo mejor nombradas posibles, ¿cierto? Las capas que sí son, yo de pronto al principio debería haber mezclado esa cantidad de espaditas y de cosas que hay ahí, pero bueno, pues como ya hice el archivo no lo puedo hacer, entonces lo que voy a hacer es arrastrar ese archivo, denme un segundo por favor, voy a arrastrar el archivo al After, ¿cierto? Un momentico por favor, listo, aquí voy a arrastrarlo y él me va a hacer la siguiente pregunta. Esperemos un momento que siempre es un poco pesado. Bueno, va a aparecer esta ventana. A ver, esta es que está acá. Bueno, me dice cómo vamos a importar el archivo. Yo tengo tres opciones. El footage, que básicamente sería una mezcla de todas las capas, o sea que no nos sirve porque la idea es que se mantengan las capas. Y tendríamos como composición dos opciones. La que dice composición sola, lo que va a hacer es que me va a importar todos los archivos, todas las capas que tengo de esa imagen, como un gran, con el tamaño del archivo general. Es decir, por ejemplo, esta capa sola, voy a separar esta simplemente. Yo tengo esta capa, que sería la de las espadas, y miren que ella no mide todo el tamaño de la imagen, solo mide un pedacito. Si yo le doy la opción de composición aquí, ella me la va a poner del tamaño de todo el archivo, así el dibujito no tenga todo ese tamaño. Y si la pongo acá abajo me va a dar el tamaño solo del dibujo que hice en esa capa. A veces es más recomendable una que la otra. Por ejemplo, para fondos, para hacer el efecto de parallax, suele ser más recomendable que todas midan lo mismo, o sea, que midan el tamaño general. Entonces le damos la opción de composición y finalmente esperamos a que pues haga el proceso el Photoshop. Entonces, una vez que listo el proceso, alguien le dio por taladrar el día de hoy. Una vez que listo el proceso de Photoshop, vamos a ver que nos genera como dos grandes archivos. Uno que es una precomposición, es decir, ahí dentro van a estar todas las capas. Y otro que es una carpeta en el que yo puedo ver por separado cada capa de Photoshop, ¿cierto? Realmente el que más nos importa es este, el que tiene todas las capas ya agrupadas. Y para abrirlo le doy doble clic. Entonces, como pueden ver, me sale mi espacio de trabajo tal cual, con todas sus capas organizadas, tal cual estaba en el Photoshop. Entonces, ese sería pues como el principio de importar los archivos. Ahora, yo tengo que ubicar esos archivos en una posición diferente, una más adelante y otros más atrás, ¿cierto? Para generar no solamente la sensación visual que ya la creé cuando ilustré, sino también una sensación realista de que las cosas que están más lejos se van a mover más despacio y las cosas que están más cerca se van a mover mucho más rápido. Entonces, para yo poder hacer eso, yo necesito que mis capas tengan características tridimensionales.
simplemente lo que hago es, aquí como ven en la línea de tiempo, yo tengo este iconito que es un cubito y dice 3D Layer, que básicamente es convertir en una capa con opciones tridimensionales con solo hacer clic acá. Entonces, bueno, en este caso, pues yo debería activarle a todas esa opción. Básicamente la imagen no cambia porque en este momento todo está ubicado en el mismo punto. Sin embargo, a la hora de yo mirar esta imagen desde otro punto de vista, voy a notar que simplemente las imágenes se me han como parado, se me han levantado. Para mirar eso, entonces acá tengo una opción que dice un view y debería decir dice una vista o un view, y simplemente al yo abrirlo tengo varias opciones que básicamente son muy similares a las entornos de malla, como veo dos vistas o como veo cuatro, en fin. Yo en este caso voy a poner dos, que es más que suficiente, y lo que van a ver es que esta es como una vista top. ¿Por qué no veo nada? Porque las imágenes están completamente paradas, ¿cierto? Sin embargo, aquí estoy viendo la cámara activa, que es pues lo que en realidad se va a ver a la hora de exportar el video. Supongamos entonces que voy a coger tanto la neblina, que es esta capa de acá arriba, como la de acá abajo, que es la de las espadas, y lo que voy a hacer es ponerlas más adelante respecto a la cámara. Pero para poder hacer eso necesitaría tener una cámara primero. Entonces, simplemente para crear una cámara, voy a darle clic derecho acá en un espacio vacío donde están las capas, le doy nuevo y le digo cámara. Para no entrar en mucha discusión todavía aquí, porque pues esto es un tema muy complejo, vamos a dejar configurada nuestra cámara como viene por defecto. Le damos OK y ya tendríamos una cámara. Miren que en la vista top yo tengo la cámara y me muestra cuál es la visión que está teniendo esa cámara, ¿cierto? Que efectivamente son estas ilustraciones que tengo hechas. Ahora sí, teniendo la cámara animada, la cámara creada, voy a coger esas espadas que están en el primer plano y la neblina y las voy a tirar en este panel de acá del lado derecho, el del lado izquierdo, perdón, las voy a comenzar a tirar hacia adelante. Entonces miren que digitalmente yo lo que estoy haciendo es generar la sensación de que esto está más cerca, de que esto es un primer plano. Entonces voy a acercarla una cantidad considerable, ¿sí? Digamos más o menos aquí, que esté muy en primer plano respecto de la cámara. Pero entonces el problema es que si yo miro, miren que mi imagen ya se ve muy grande respecto a las otras. Acá pues entonces tendríamos que escalarla. Una forma rápida de escalar en After es simplemente apretar la tecla control menos. Entonces al yo hacer control menos voy reduciendo. Ahí estoy reduciendo ambas capas porque las tengo seleccionadas. Y lo que voy a hacer es ponerlas que coincida justamente con el tamaño de mi archivo, ¿cierto? Que vendría a ser ahí. Entonces, visualmente, si yo miro la imagen, está tal cual al principio, pero lo que va a suceder es que si yo muevo la cámara, que la cámara tiene unos valores aquí, como ven, de desplazamiento como en el malla, vamos a acercar esto un poco para que miren, si yo desplazo mi cámara, miren que la espada tiene un movimiento mucho más rápido que el resto, ¿cierto? Entonces aquí ya estoy empezando a generar la sensación de tridimensionalidad. De esta forma, entonces yo voy a ir ubicando cosas más atrás, más hacia atrás, pues voy a coger aquí aleatoriamente cualquier capa y la voy a empezar a tirar hacia atrás y miren que el plano me va a empezar a generar como una diferenciación, voy a empezar a ver ese multiplano que estaba buscando. ¿Alguien iba a decir algo? No, parece que no. Muy bien, entonces hasta ahí claro, es básicamente la lógica de correr hacia adelante o hacia atrás las cosas y escalarlas de acuerdo pues a las necesidades. Entonces, como pudieron ver, cuando yo corrí hacia adelante la espada, yo tuve que escalar haciendo más pequeña esa capa porque la tenía más cerca. Lo contrario va a pasar cuando empiece a ubicar cosas hacia atrás. Si yo ubico capas hacia atrás, lo que voy a tener que hacer es escalarlas a que se hagan más grandes y abarquen el espacio. Cuando yo mueva todas estas capas voy a tener algo como el siguiente archivo que ya pues lo tenía adelantado aquí. Creo que es este.
es un poco pesadito, entonces ahí ténganme un poco de paciencia. Bueno, tendría esta escena de aquí, voy a abrirla. Esperemos a que termine de cargar, listo, muy bien. Y aquí, esto sería básicamente lo mismo. Entonces miren que las capas están distribuidas, como ven aquí, a lo largo de toda una perspectiva completa, ¿cierto? Si yo miro, ya voy a quitar esta vista y voy a poner solo la principal. Si yo miro esta vista, básicamente los objetos tienen un movimiento. En este caso no solamente es un paneo, sino que también es como un acercamiento. Vamos a ponerla nuevamente, a ver si recuerdo aquí eso. Muy bien. Miren que la cámara está teniendo, aquí me voy a acercar para que miren, un movimiento como de medio acercamiento y al mismo tiempo como que se mueve en diagonal, ¿cierto? Todo el tiempo hace como ese movimiento. Entonces, ahí ya generaría esa sensación de profundidad que queremos, ¿cierto? Y ya esta imagen, si yo ya la mezclo en este otro, ya que aquí tengo pues el tamaño final de mi imagen, esta es otra precomposición encima de esa otra, lo que voy a tener es la posibilidad de ver en cámara el movimiento parallax, que se ve muy bien sobre todo en la espada respecto a las montañas que están atrás, solamente con mover esa cámara, o sea, el resto simplemente está ubicado en la posición que debería estar. Acá venimos otro que tiene mucho más claro ese movimiento de esta imagen. Voy a abrirla un segundo acá para que la miren. A ver, aquí dos vistas. Bueno, esta la hice con otra técnica, entonces vamos a probar esta otra de aquí. A ver, yo miro esta. Acá hay una que tiene como un parallax más marcado aquí. Bueno, miren esta, por ejemplo, tiene este montón de capas y el movimiento que hace la cámara es primero un mini acercamiento que podemos ver aquí, sobre todo con el personaje que está ahí parado. Miren que él se acerca a una distancia mucho mayor, pues se acerca a una velocidad mayor que las escalas que tenemos atrás, ¿cierto? Y adicional a eso, luego por acá va a hacer un golpe de zoom, o sea que la cámara se va a correr hacia adelante. Miren en el lado izquierdo, la cámara se mueve hacia adelante y gira. La cámara al moverse hacia adelante y girar, miren que genera pues como todo ese pololoy ahí de capas, ¿cierto? Vamos a ver aquí también al lado derecho que hay un plano, un primer plano como de unas montañas con unas cadenas y ellas al yo moverlo, miren que ella tiene movimientos diferentes, o sea, como de que está mucho más cerca efectivamente. Y esto es lo que genera toda esa sensación de, digamos, de tridimensionalidad dentro del escenario. Entonces, bueno, volviendo otra vez a la primera imagen acá, lo que yo hice fue entonces separar estas capas, hacer el movimiento de cámara. Para hacer un movimiento de cámara, yo simplemente, bueno, aquí hago un paréntesis. Saben manejar After, o sea, saben cómo se animan After, cómo se ponen keyframes, o tienen desconocimiento de ese tema. Bueno, Mauro dice que sí, los demás, sería bueno que alguien me diga si han visto Sí. algo. Sí, listo. Sí, el semestre pasado. Listo, súper. O sea, la idea es que acá no se está manejando nada distinto que poner keyframes. Entonces, por ejemplo, al crear la cámara, si yo la quiero mover, vamos a hacer aquí un movimiento pues distinto al que viene por defecto, pues que estaba allá. Lo que hago yo es desprender las opciones de la cámara y busco, en este caso puede ser posición, voy a poner solo posición y activo un keyframe. Y ya aquí más adelante lo que hago es mover la cámara en el tiempo y en el espacio, y al yo moverla pues genero la sensación de tridimensionalidad, ¿cierto? Miren que si yo me acerco o me alejo, las cosas que están más lejos van a tener una influencia menor que las que están cerca. Ahora, lo otro que está sucediendo, no sé si notaron acá, es que al yo girar mucho, al yo mandar mucho lateralmente la cámara, estoy viendo los bordes de la imagen, ¿cierto? Pero recordemos que esta imagen fue diseñada de una forma mucho más larga, es decir,
miren que el formato es demasiado largo. Entonces en pantalla lo que se va a ver al final no va a ser esos bordes, ¿cierto? Porque pues no hacen parte del tamaño final. Entonces, ¿cómo yo ya le doy el tamaño final a esto? Lo que voy a hacer es que todo este montaje que tengo acá completo, lo voy a precomponer o lo voy a poner en una nueva composición. Para meterlo en una nueva composición, yo simplemente acá en la biblioteca le doy clic derecho, nueva composición, y a esta composición sí le voy a dar el tamaño final, ¿cierto? Supongamos 1920 por 1080. Me cercioro de que los valores queden como son, a 24 cuadros están, bueno, muy bien. Y en esta composición voy a meter esa que estaba principal, pues que estaba inicialmente mucho más grande. Si no estoy mal se llama fondo, ¿qué? Fondo inicio e inserts. ¿Dónde estará eso? Vamos a ver. Fondos, acá debe estar. Fondo inicio e inserts. Entonces, bueno, si yo arrastro esta capa, miren que la capa es muy larga. Entonces, obviamente, al yo hacer todos esos movimientos que ya había hecho, pues no se van a ver en pantalla porque, pues, obviamente, el tamaño de mi imagen es mucho menor. Miren que es que esto se me tosta mucho. Bueno, aquí donde se ve ese acercamiento, ni siquiera vi. Bueno, ahí estaría más o menos. Entonces, ya aquí ubico bien la imagen e incluso puedo reencuadrarla. Puedo decir, bueno, más bien muestro esta parte y todo el movimiento de cámaras y todo estaría es dentro. Ay, jue madre, denme un segundito, muchachos, porfa. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Igual, como les decía ahora, bueno, la idea es que este parallax, o sea, sé que toda esta información les puede ser muy pesada, sí, pero como lo que hablábamos ahorita, este video lo pueden ir mirando con calma y sobre todo cuando tengan ya ustedes sus ilustraciones, teniendo en cuenta esas capas separadas, yo puedo irlos guiando a la hora de montar el parallax. Antes de ya acabar esto, pues porque no es mucho más, les quería mostrar otro, pues como llevar este asunto de parallax a otro nivel, ¿cierto? Pero yo tengo una pregunta. Sí, contame. Profe, entonces venga, usted sabe pues que el de nosotros, pues bueno, los dos tenemos como ese estilo como Toon, ¿cierto? Entonces se podría trabajar pues la ilustración en Illustrator. Pues no tiene que ser una ilustración así como la que hicimos antes, como con los niveles y así, No, o o sea, no, ustedes no están solo en el manejando, corte. ustedes están trabajando una estética cada uno que ya pues la hemos hablado y no hay ningún problema. Obviamente el tema de los valores va a corresponder eso, por ejemplo, como les había hablado en la imagen de Milton, en el caso de la historia de ustedes, la ilustración de Milton tenía una isla en el fondo y esa isla, pues ese concept que él ilustró, esa isla que estaba en el fondo tenía unos colores muy vivos y en teoría no deberían ser así para la profundidad en la que está, sin importar la estética, ¿cierto? Eso es más un asunto Bueno. de paleta, ¿cierto? Simplemente era azular un poco más, Y, a meterle un matiz de azul para que se viera en cuestiones de profundidad mucho más lejano. Entonces, en ese caso, sí, contame. entonces cada uno hace uno, pero solo usamos uno. Pues si solamente necesitamos una escena de Parallax. No, Solo- a ver, no es que cada uno haga uno. En la historia tiene que haber un parallax, ¿cierto? Por lo menos. Bueno. Pero más allá de que tenga que haber, porque yo les esté calificando eso, es que utilizar eso realmente les va a dar vida a la historia. O sea, Sí, prácticamente todos los cortometrajes, todas las animaciones que ustedes vean hechas en 2D, todas tienen parallax. Porque sin eso, las imágenes se van a ver demasiado planas. Es más, hasta las que son pixel art, que son, digamos, estéticamente más rudimentarias, ellas tienen parallax. Incluso cuando tú juegas, no sé, Mario World de Super Nintendo, que es algo demasiado viejo, sí. el fondo se mueve mucho más despacio que lo que está adelante y básicamente es esa lógica, ¿cierto? Es una lógica de desplazamientos más rápidos que otros y acá lo hacemos mediante cámaras. Pero entonces eso funciona para cualquiera de las estéticas, ¿listo? Listo, profe, listo. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, yo puedo llegar a hacer en Parallax
cosas mucho más complejas que simplemente pues esto que veían de poner capas una delante de la otra, ¿cierto? Que es como el principio básico. Yo puedo incluso simular un entorno tridimensional con características tridimensionales reales en este espacio con capas pues bidimensionales. Entonces voy a mostrarles aquí rápidamente. Voy a volverme aquí, dibujo 3 y tenemos este acá. Muy bien, entonces el archivo de Photoshop, a ver, ¿cuál será? ¿Será este? No, este no es. El escenario de Photoshop es básicamente este de acá. Entonces yo tengo un montón de capas, como si yo estuviera recortando con cartón para armar una casita, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo aquí... oh my god, no estaba compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿O sí? No, pero No, pero no se ve. ¿Por qué no me habían dicho, muchachos? Ahora sí. Venga, ¿ustedes desde cuándo no estaban viendo la pantalla? ¿O vieron todo no, lo del tema? No, en este momento. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces les muestro. El archivo que tengo acá. Ok, listo. Básicamente es un despiece, como ven ahí en las capas, son muchas capas, pero son como diferentes caras de una caja de cartón con forma con diseñito de casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo esta fachada, tengo esta otra fachada, tengo el equivalente a una pared medianil, pues que es como no la parte frontal de las casas, sino las laterales. Tengo otras medianeras aquí, que son como ladrillos. Sí, eso es de Dante. Tengo tuberías, tengo rejillas, etcétera, ¿cierto? Muy bien, entonces, hay pisos, aceras, miren que son como cosas muy planas, como casi que unas Vs abiertas. Yo con estas capas, se supone que con esto armaría unas 2 casitas, muy sencillas. Pero yo con ellas puedo hacer como todo un escenario, ¿cierto? Si uno aprovecha tamaños y posiciones de las cosas. Para llegar entonces al punto de hacer un escenario y que tenga una funcionalidad tridimensional para que quede así, entonces voy a hacer esto. Espérenme un segundo, abro el archivo. Como saben, mi Photoshop es viejito, es el 2000, el After es viejito, es After 17, entonces me toca hacer aquí como un chanchullo para abrir los archivos. Perdón, estoy aquí, es en este. Vamos a abrir este, creo que es. Ahí este no era, Dios. Denme un segundito. Yo creo que es este. Muy bien, esperen que... A ver dónde estoy aquí. Voy a ponerlo estándar. Lo que pasa es que como yo manejo 2 pantallas, cuando abro un archivo, se me lo abre como si fuera 2 pantallas. Entonces, aquí me toca corregir esta vaina. Essentials, voy a ponerle. Uy, ¿qué pasó? Dios, ese no es. Necesito el estándar. ¿Dónde está? Aquí. Listo, muy bien. Yo al armar todas esas fachaditas, ubicarlas o sea, todas son capas 3D como les mostraba ahorita. La gran diferencia es que unas están de frente y otras están rotadas 90 grados. De forma de que uno arma como una especie de cajoncito, ¿cierto? Al yo armar ese cajoncito, uy, es que acá se ve demasiado exagerado. Voy a mostrarles acá el movimiento inicial. Miren que yo puedo generar esa sensación de tridimensionalidad, ¿cierto? Simplemente desplazando una cámara, poniendo fachadas una delante de la otra, una más desfasadita, y puedo hacer escalas incluso, simplemente con esas capas que tenía ahí, ¿cierto? Entonces, no sé si a alguno de ustedes les sirva eso, pero en algún caso puede ser importante que tengan en cuenta aprovechar
todo este desplazamiento en perspectiva que termina viéndose como muy tedioso, pero a la larga es fácil de hacer. Y bueno, ya entrando en materia dentro del archivo, pues como esto tiene un montón de capas, básicamente lo que vamos a encontrar es aquí en la vista, perdón, aquí en la vista, voy a poner la vista lateral, una left por ejemplo, van a ver que en realidad hay un piso, que es una repetición de la misma capa de suelo que les había mostrado y la de las aceras. Y luego hay unas que son estas que están aquí, que son los escalones. Escalones, son este que ven ahí. Esperen, yo apago la otra. Ese archivito, esta sola forma cuadradita, es la que me permitió, aquí en el After Effects, ubicándola una horizontal, otra vertical, una horizontal, otra vertical, una horizontal, otra vertical, generar esa sensación de que estamos viendo dos escaleras, ¿cierto? Voy a ponerla aquí en la vista 1. Yo pongo la vista 1 nuevamente, que sea la Active Camera. Aquí voy a adelantar un poco el video y miren que ahí se logran ver incluso acá abajo como todas esas capitas de las escalas. Cuando yo miro hacia abajo, pues voy a bajar mucho más la cámara para que miremos mejor. Voy a poner esta lateral. La cámara está donde, a ver que está bloqueada. La cámara, mírenla por aquí. Yo puedo rotar esta cámara en el X, si no estoy mal acá, para mirar las escalas más, ¿cierto? Entonces, miren que acá sí se ven ya las escalas. Y básicamente son la misma capa, una puesta en una rotación distinta respecto de la otra. Este sistema sirve mucho, pues, no sé, podría servirles, claro que es que no quiere decir que lo tengan que hacer así, porque esto ya es un nivel más complejo, pero en la oficina del Capitán Ketchup uno podría armar este escenario para que haya un movimiento de cámara y se vea como más realista todo el entorno que está sucediendo, ¿cierto? Esto sería una excelente forma de hacerlo. Yo puedo también poner en capa 3D un personaje animado, es decir, así sea el plano, ubicarlo en un lugar específico de ese espacio virtual que estoy haciendo y al momento de mover cámara que él sea afectado por esa traslación de la cámara, ¿cierto? Entonces, bueno, son muchas las opciones que tiene trabajar con capas 3D, con cámaras. La cámara, miren que acá se nota muy bien, la cámara está haciendo, mientras adelanta, miren en el lado de la izquierda, la cámara, el movimiento que está haciendo en realidad, ¿cierto? Este es como el recorrido que se supone que el personaje hacía en la historia. Entonces, es, digamos, complejo en el sentido de que tiene muchas capas y se ven un montón de líneas que uno se enreda cuando las está mirando, pero a la larga simplemente es armar una maquetica como las que uno armaba en el colegio, ¿cierto? Hacer como cajoncitos con texturas de casas y todo. Una gran ventaja también que implica trabajar así es que si yo tengo este archivo, vamos a ver si me da, porque puede que lo haya desvinculado. Si yo rayo sobre esta imagen, no sé, no me gustó, bueno, hagámoslo más visible. No me gustaron los colores que tal compañero le puso a esta fachada, entonces yo los puedo modificar, voy a hacerlos muy payasos. Yo los puedo modificar y estos son los que yo quería. Entonces le doy control S y esta capa se va a actualizar en el After. Ahí creo que lo está haciendo ya. Esperemos que sí. Muy bien. Entonces miren que sin necesidad de volver a rehacer todo el fondo, sin necesidad de volver a reubicar las cosas, solamente con cambiar el color desde el Photoshop y tener bien vinculados los archivos, los cambios se van a ver en tiempo real aquí. Entonces son muchas como las posibilidades. Esto pasa con este y pasa también con el otro que les mostré anteriormente. Si yo hago modificaciones en el archivo de Photoshop o bien en el archivo de Illustrator, para quienes quieren trabajar con Illustrator, tranquilamente esas modificaciones se van a ver reflejadas en las capas cuando las importemos al After. ¿Alguna duda, muchachos?
Bueno, por lo que veo no. No sé si no me están escuchando. Bueno, supongo que sí. Igual cualquier cosa. Está bien, está bien. Listo, gracias. Igual cualquier cosita, recuerden que el video les queda grabado. Si tienen dudas muy puntuales, pues de una las podemos Profe, yo solucionar. tengo una pregunta, pero se la voy a hacer a usted en privado, ok, pues por acá, por el Hangout. Listo, dale, no hay problema. Bueno, muchachos, entonces eso sería, o sea, esto se los explico sobre todo para que tengamos en cuenta a la hora de hacer algunos de los fondos. O sea, piensen, sobre todo, bueno, así por encima que se me No me están ocurra. hablando por el chat. Ok, yo miro. ¿Pero por cuál? Porque Pues Clara preguntó que para cuándo habría que entregar eso. Y Camila dijo que ya no le quedó claro. Pues no sé si ese no se refería a otra cosa. Es que en verdad que acá hay dos chats, disculpen. Bueno, no, o sea, a ver, respecto a la pregunta de Clara de la entrega, de cuál está hablando, esperen, yo me leo. No, el Parallax, es que tengamos en cuenta algo, las entregas que tienen que ver, o sea, cuando yo les hablo de esto de Parallax, es para el cortometraje. O sea, que no es que me lo entreguen como una entrega de segundo 30% o de final, sino que eso tiene que estar incluido en el corto, ¿cierto? Entonces no es como tal un entregable, sino que lo tienen que tener listo para el corto. Eso creo que responde también la pregunta de, de Juan Diego que acaba de hacer, que si cada uno tiene que hacer uno. No, o sea, pues no es que cada uno lo tenga que hacer. El corto tiene que tener parallax. Entonces, si a vos te toca hacerlo, pues te tocó. O si lo hacen todos juntos, entonces todos juntos lo hicieron, ¿cierto? O sea, es más una condición dentro de la entrega de la animación. Y más que condición, es algo que tienen que aprender porque eso es casi que una regla cuando trabajamos en animación 2D. Normalmente todos los fondos deberían ser parallax, a menos de que sea un fondo que no pasa nada o que es una pared o que simplemente es un espacio vacío, bueno, no sé, lo que sea. Pero si es un fondo que está metido en un escenario real, que tiene profundidades dibujadas, debería también tener profundidades simuladas a través de cámara, ¿cierto? Entonces, es eso, o sea, no es una entrega adicional, es simplemente cuando diseñen los fondos, cuando estén pintando por capas esos fondos, recuerden ponerles planos que se puedan ver o simular ese parallax. Ejemplo, lo que yo les decía a los muchachos de Capitán Ketchup, que se los dije varias veces, por ejemplo, en el fondo de la oficina, yo les decía, pongan en primer plano algo así como esos tendederos para esas cosas donde se cuelgan las chaquetas y los sombreros, o tuberías de esas que hay a veces en esos lugares que son como esas oficinas como todas viejas, o sea, como elementos que están atrás y que prácticamente son siluetas, porque esos son los que nos permiten hacer esas sensaciones mucho más tridimensionales en los fondos. Entonces, eso mismo, o por ejemplo, cuando el fondo de la granja, ella se presta mucho para que en el primer plano hayan arbustos, haya de pronto una ramita por ahí que sobresalga y que se vea como en un primer plano. En el caso de deterioro, los arbustos cuando los ponemos en primer plano, cuando el man simplemente ya se acerca a mirar quién es la persona que hizo el ruido, o incluso el telescopio está en un super primer plano, pues ese telescopio sería fantástico hacerlo un poco más separado de las otras capas para que hagamos un pequeño movimiento de cámara y se vea esa sensación de tridimensionalidad. Eso es a lo que me refiero, o sea, no es que tienen que hacer un archivo, pues un ejercicio nuevo, pues para mí no es eso. ¿Alguien más preguntó algo? Bueno, no, creo que ya estamos full. Entonces, muchachos, cualquier duda, como les digo, a la hora, por ejemplo, de que estén pensando esos fondos, si tienen dudas pues si quisieran aplicarle a un fondo en particular Parallax y no saben qué hacerle, pues de una me lo mencionan. Aquí recordé otro de una y es que el primer plano
de Juliana, el de Capitán Ketchup, que es el de la ciudad, yo le había dicho a ella que ilustrara detrás de los, o sea, como en los planos que está dibujada el fondo, que intentara completar las cosas que están detrás. Eso es precisamente para darle profundidad a esa ciudad y que esa ciudad no quede como un dibujo completamente plano por allá perdido, sino que tenga una cierta sensación de tridimensionalidad, ¿cierto? Mínima, no tiene que ser pues una cosa súper escandalosa, pero sí que notemos que hay una sensación multiplano. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería, muchachos. Cualquier cosita estamos en comunicación, listo. Ah, bueno, rápidamente, ¿les parece si nos reunimos por ahí a las 5:30 para lo del rigging o están ocupados en ese momento? ¿Cuándo hoy? Sí, Pues a mí me parece que bien. Pero, Profe, yo no sé el equipo de nosotros porque nosotros nos pensábamos reunir ahorita entre nosotros para hablar unas cosas del proyecto, entonces no sé, hay que pues ver cuánto nos tardamos nosotros. ah, ok, no hay problema. Entonces hagamos una cosa. ¿Les parece? Esperen. Ah, bueno, Mauro, qué pena. Les estaba comentando algo de taller central. Ahí me disculpas, es que como no habíamos cuadrado pues una cosa que nos hacía falta, iba a aprovechar esta clase pues que todos ellos son de taller. Bueno, no, en ese caso creo que no es conveniente hoy porque pues quién sabe ustedes cuánto demoren en la reunión. ¿Qué les parece a los de taller central si esa vaina del rigging la hacemos mañana más o menos a las 10 de la mañana? sí, Sí, pero a las 12 tenemos clase. sí, yo creo que con una hora es suficiente. O eso espero pues. Listo, entonces nos vemos mañana a las 10. Hagámoslo por el grupo de Taller Central, obviamente, porque esto es pues, de Taller Central. Estoy adelantando lo que más pueda en archivos para que no me toque hacer desde cero y que no se nos haga demasiado largo, listo. Entonces ahí nos vemos mañana. Ya saben, Bueno, se puede quedar muchachos. en la llamada, porfa. ¿Cómo? Se puede quedar en la llamada, porfa, yo le pregunto, pues yo Ah, le... listo, dale, listo, de una, dale. Sebas, muchas gracias, chao. No, a vos, hasta luego, que estés bien. Chao, pro. Chao, que les vaya súper. Chao. Chao. Sebas, Dime, Sebas, dime. Hola. ¿me escucha? Ah, sí, sí, qué pena. Ya sí la escucho. Sebas, ¿te puedo mostrar mi fondo? Es que se me fueron todos. No quería Listo. interrumpir. Dale, dale de una. Bueno, mm, Listo, ya la estoy viendo. Bueno, pues acércamela un poquitín más, por favor. Ah, bueno, ya le hiciste el arreglo de las profundidades, ¿cierto? sí, aquí ya la arreglé más, hice las sombritas de acá más claritas a comparación de estas y estas también las hice más claritas a comparación de estas dos. Pues a mí la verdad me parece muy bien, Camila. Ya el tema de la profundidad quedó súper solucionado. Ya solo pues así como cosas que me imagino que todavía te faltan es el suelo de la plataforma que está en primer plano, eh, pues que es como esa de ahí que está señalando. Y creo que acá hay un área gris al lado de la montaña de la izquierda, la más grande, la negra, la oscura. Hay un área gris que Esta, está sin textura. No, a la esta, izquierda, esta, a tu otra izquierda, eso. A la derecha, a ver, ahí a la derecha, un poquitico a la derecha. esta. Ahí, esa de ahí.
Es que Estas dos. sí, te estaba llegando como lenta la La señal. gris oscura también está ahí. Pues hay una gris oscura que también está como plana. Eso sería como que esas partecitas que todavía se ven planas, darle textura, pero me parece que está el resto súper bien. Listo. O sea, serían estas dos, digamos, pues acá yo no sé qué hacer, profe, en esta de la plataforma. No sé si hacerle un como luz o no sé la verdad. Pues bueno, primero la textura lo que podrías hacer es ensuciar sobre todo esa plataforma, o sea, que no quede un gris plano, sino que le agregas unos grisecitos un poquitico más oscuros y los tiras todos de forma horizontal, luego otros un poquitico más claritos hasta generarle como cierta textura para que no quede pues una vaina tan plana. Y ya si le quieres agregar una roquita o le quieres agregar un personaje o una casita, bueno, no sé, lo que vos quieras ahí. Lo mismo hago con esto porque esto es como una tierrita. Es Sí, como arena, por así decirlo. sí, también. Es hacerle como sombritas así, pero muy sucias, por así decirlo. Exactamente, ensuciar la ilustración. Listo, profe. Entonces de resto ya está bien. Sí, me parece que está ya bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, Cami, con mucho gusto. Cualquier cosa me vas diciendo. Listo, profe. Bueno, Hasta chao. luego. Hasta luego. Hola, profe. Bueno, mijo, contámela toda, pues. Bueno, profe, es que yo estaba haciendo, pues es algo ya personal, una ilustración, ¿cierto? Y yo tenía unas preguntitas para hacerle porque es que yo soy muy inseguro a la hora de hacer unas cosas, entonces ya te voy a compartir pantalla, profe, De qué pena. una, claro que sí, hombre. Muéstrame. No sé si estás viendo mi pantalla. No, Espérate, eh, estoy viendo solo como el iconito tuyo. ¿Estás Ahora sí, viendo? ahora sí. Yo veo una cosa acá. Pero mira, es que yo estoy haciendo esta ilustración de estos personajes, ¿cierto? Entonces yo lo que, o sea, son dos cosas. La primera, son 5 personajes, pero yo pienso que como lo estoy trabajando en este momento, quedaría demasiada información y se saturaría mucho la imagen pues de cosas, ¿cierto? Y de personas, porque son 5, o sea, iría otro por acá y otro acá. Sí. Pero lo quise dejar de 3 porque yo no sé si se ve muy contaminado, eso sí, o sea, no sé si sea así o si se puedan meter los personajes, o pues no sabría qué hacer ahí. Bueno, ahí de una pues te contesto. Resulta que en diseño de personajes y en general en composición no está mal a veces saturar, ¿cierto? Incluso cuando tú ves una imagen de estas, de esos afiches de Avengers o de esas cantidades de superhéroes, suelen, o sea, se ven muy bacanos cuando tú ves un montón de cosas ahí enredadas, ¿cierto? Sin Sí, sí, sí. embargo, en cuestiones de composición sí hay que tener en cuenta algunas cosas que es tal vez la recomendación que yo te haría. Resulta que cuando tú diseñas personajes o compones imágenes, que es lo que tú necesitas, la técnica de las siluetas es lo más recomendable. Entonces, ¿en qué consiste? Vas a duplicar pues como todas estas capas de archivos que tengas o guardas otro archivo nuevo y lo que vas a hacer Sí, es que cada personaje lo vas a poner negro del todo, como si fuera una silueta. sí. Lo primero que vas a hacer cuando lo conviertas en silueta es que vas a analizar cada uno de los personajes si es identificable la forma que tienen. Por ejemplo, si yo miro la muchacha del arco y la flecha, me parece que la silueta le va a quedar muy bien, porque a pesar de que lo pongas en silueta voy a identificar fácilmente al personaje y en la pose en la que está. Si cojo el personaje de la mitad, que es el del arma, voy a tener la facilidad también de identificarlo un poco, porque pues las manos están suficientemente separadas. Veo que una mano se le van a ver los deditos, la que está pues hacia arriba, y a la otra se le va a identificar fácilmente un arma, o sea que creo que por ese lado también tendrías bien la silueta de este personaje. Y ahora, si vemos la tercera, que es la chica de la izquierda, la chica de la izquierda, solamente yo te recomendaría una cosa, y es que las manos deberían estar más separadas del cuerpo, ¿cierto? De Marta, forma, sí, o sea, como si tuviera un poquito más alzada la espada, porque si tú la pones en silueta, las manos se le van a perder mucho, ya que todo está muy pegado del cuerpo. Esto ok. es simplemente una recomendación. Si tú la haces así, no está mal, solo que ella va a generar una sombra demasiado grande, o sea, va a generar una zona oscura. O sea, como todo esto, como toda esta mota acá gigante y nada más se va a ver ese pedacito de las manos. Sí, Exactamente, o sí. sea, sobre todo la parte de la cadera va a ser un área negra demasiado ancha y demasiado, o sea, va a ser muy, muy oculta. Y sobre todo, si a eso le sumas
el hecho de ponerle la silueta encima del otro personaje, el que está en la mitad, prenderle un momentico el del personaje de la pistola. Mira que el área negra va a ser demasiado grande, entonces, adicional a eso, entonces también te recomendaría separar un poquitín esta chica de la espada hacia la izquierda y abrirle un poquito las manitos, si tenés la forma de hacerlo. Ok, espera, yo cierro. Bueno, pero entonces, bueno, muchas gracias, profe, por... espérate que aquí tengo separado todo. Entonces, vea. Y otra cosa es que yo quiero, pues, yo no lo quiero dar como en un fondo plano, y yo quería como explorar, porque nunca lo he hecho, yo estoy intentando apenas con esta ilustración, es como lo primero que hago así, con esta, así todo rugoso y así. Sí. Entonces, déjame ver una cosa. Yo quería, pues como te digo, los personajes, pues eso ya, pero espérate que yo no entiendo por qué está todo desordenado acá. Aquí está. Entonces, yo quería poner